La olvidada, de Juan José Saer. No se asusten, esta vez la historia termina bien. En lo que a mí respecta, fui testigo ocular únicamente a partir del clímax. Por una de esas casualidades, unas horas más tarde, también presencié en un bar a orillas del mar, dichoso, el desenlace. Yo había bajado del Talgo Montpellier-Valencia a eso de las 6 de una tarde caliente de verano y estaba esperando en la vereda de la estación a unos amigos que venían a buscarme en auto para ir a un pueblito de la Costa Brava, cuando unas voces rugosas de catalanes que discutían en español me hicieron volver la cabeza. La violencia desesperada del tono me turbó, y la agitación del grupo que discutía, más parecida al pánico que a la amenaza, me indujo a acercarme con discreción para tratar de entender lo que pasaba. Tan concentrados estaban en el debate que ni siquiera se enteraron de mi presencia. Eran 4 personas, un adolescente, una pareja de ancianos y un señor de edad indefinida que parecía estar tratando de calmar los ánimos y que debía ser sin duda un empleado de la estación. La mujer se limitaba a lloriquear y a retorcer entre sus dedos atormentados por la artrosis un pañuelito blanco con el que de tanto en tanto se secaba las lágrimas. Enseguida comprendí que los viejos eran los abuelos del adolescente. Es imposible imaginar un contraste mayor en el aspecto del abuelo y del nieto, que eran los que discutían con aspereza. El viejo, limpio, calvo y bronceado, llevaba una camisa impecable, gris perla y de mangas cortas y unos pantalones de verano recién planchados, mostrando una vez más esa sencillez en el vestir tan agradable que suelen practicar los españoles. El adolescente, en cambio, tenía puesto encima o arrastraba consigo todo lo que la moda mundial destinada a estimular el consumo en esa etapa de su vida lo inducía a comprar, a causa de uno de esos imperativos universales que no se sabe bien quién los dicta y que reducen a los miembros de la especie humana al papel de meros compradores ya desde cuando están en el vientre de sus madres. No bien se han instalado en el óvulo, que ya hay alguien que, descubriéndoles una supuesta necesidad, tiene algo para venderles. A pesar del despojamiento del anciano y de la abundancia barroca de su nieto, y a pesar también del antagonismo obstinado que los oponía en la discusión que iba haciéndose cada vez más exaltada y violenta, un innegable parecido físico no exento de comicidad con las variantes propias de la edad de cada uno delataba su parentesco. En pocas palabras, el problema era el siguiente. El chico, que debía tener unos 15 o 16 años y que venía desde Francia a pasar las vacaciones en lo de sus abuelos, se había olvidado a la hermanita dormida en el tren. Así como suena, se había olvidado en el tren a una nena de 5 años, la hermanita que, 10 años después de su nacimiento y de su reinado absoluto de hijo único, los padres, por accidente o por premeditación, habían decidido traer al mundo. La criatura gordinflona y rosada, de lindo pelo cobrizo a causa de sus antepasados catalanes, atiborrada de masitas, gaseosas y chocolate, se había dormido hecha, como se dice, un ovillo en el fondo de su asiento, y el chico, al darse cuenta de que el tren llegaba a Figueras, con la cabeza perdida en un archipiélago imaginario de conciertos monstruos de salsa y en proyectos de aprendizaje acelerado de planché à voile, poco habituado a viajar con otra compañía que la de sus padres o la de los profesores del secundario, los cuales tomaban para él todas las decisiones, habían cargado su mochila y, atravesando el pasillo a toda velocidad, había saltado a tierra encaminándose hacia la salida. Cuando el abuelo, después de saludarlo, le había preguntado por la hermana,
el Talgo, Montpellier, Valencia, que el chico se había dado vuelta para mirar un poco aterrado. Ya había salido de la estación y con la previsibilidad estúpida de las cosas mecánicas inventadas por los hombres, rodaba despreocupado hacia el sur, y en medio de la discusión recia y amarga que siguió, entré yo en escena. Si los abuelos daban la impresión de estar muy preocupados, el muchachito, en cambio, parecía más bien apesadumbrado y perplejo, e incluso vagamente indignado. ¿Cómo diablos, parecía insinuar su actitud, podía haber cometido semejante dislate? La falta enorme era desproporcionada a su capacidad de culpa, y en su fuero interno una vocecita insistente que él trataba de no oír le susurraba que era la nena a quien le incumbía la responsabilidad de lo que había sucedido, que no debía de haberse quedado dormida, oronda y displicente, acostumbrada como estaba a que todo el mundo revoloteara a su alrededor para ocuparse de ella. Una rabia intensa comenzaba a cegarlo. Quedándose dormida en el tren, la nena demolía sin delicadeza todos sus proyectos y sus ensoñaciones, dejando vagar la mirada del otro lado de la calle, más allá de la parada de taxis, por la sombra espesa de los plátanos adesándose en el crepúsculo que parecía expandirse desde la plazoleta triangular. Hubiese querido en ese momento que su hermanita fuese castigada como se lo merecía, para que aprendiese de una vez por todas las consecuencias que los otros debían sufrir a causa de su egoísmo monstruoso. Pero, a pesar de sus sentimientos contradictorios, únicamente un observador imparcial y exterior, un editor suizo de obras filantrópicas, por ejemplo, hubiese podido percibir algo más que pánico y real preocupación en su mirada. Como la discusión, cada vez más ardua y estéril, se prolongaba inútilmente, el empleado de los ferrocarriles, dispuesto a la acción, desabrochó el teléfono portátil que llevaba en la cintura y, elevándolo hacia la oreja derecha, salió corriendo hacia las oficinas de la estación, justo en el mismo momento en que el coche de mis amigos se estacionaba a mi lado, sacándome de mi ensimismamiento con un bocinazo directo. Un relato, una vida, no se compone solamente de elementos empíricos, así que viéndolos esa noche felices en el bar de la costa, revolotear otra vez alrededor de la nena que devoraba un sándwich y una naranjada, deduje de inmediato que al salir corriendo con el teléfono contra la oreja, el empleado de la estación había llamado directamente al tren para advertir al guarda de lo que pasaba y sugerirle bajar a la nena en la estación siguiente, a donde algún miembro de la familia fue a buscarla en auto. Así que ahí estaban, los abuelos, una pareja mucho más joven, los tíos sin duda, la nena y el muchachito, comiéndose un sándwich y tapas de papa frita de calamares, tomando gaseosas o cervezas, aliviados por el reencuentro y por el desenlace provisoriamente feliz de la historia. La pequeña emperatriz rubia y regordeta, con los ojos entornados, devoraba con aplicación su interminable sándwich, empujándolo de tanto en tanto con un trago de naranjada, indiferente a la protección excesiva que los otros le prodigaban. Bajo la mirada neutra y furtiva de su hermano mayor, como si de ella dependiese su supervivencia, estaban todos inscriptos, nítidos y vivos, en mi campo visual, y yo, distrayéndome de la conversación cortés y un poco irónica que reinaba en mi propia mesa, los contemplaba fascinado, moviéndose como estaban en ese espacio ambiguo, al mismo tiempo inmediato y remoto, en el que lo familiar se transfigura y empieza a parecerse a lo desconocido.